120 han sido los arzobispos que han regido la archidiócesis de Toledo. Algunos de ellos fueron nombrados cardenales. En el siglo XVIII, a final del siglo XVIII, uno de esos arzobispos adquiere un gran relieve. Fue el cardenal Lorenzana. El cardenal Lorenzana es digno de celebrarlo, de recordarlo. Estamos en el 300 aniversario de su nacimiento, en este año 2022. Pero también recordamos cuando entró en Toledo como arzobispo hace 250 años. Por tanto, podríamos decir que el año 2022 es el año del cardenal Lorenzana. Un personaje que pasó por todas las escalas religiosas: canónigo, deán, obispo, arzobispo. El cardenal Lorenzana dejó en Toledo un gran sello, porque él se dio a Toledo pastoralmente y culturalmente. Toledo le recuerda como un personaje dedicado a la caridad, pero también dedicado a la cultura. Huella de nuestro tiempo presenta hoy este título: El ilustrado cardenal Lorenzana. Pasear por Toledo es encontrarse edificios que fueron, por lo menos, diseñados en su pensamiento y luego realizados por el cardenal Lorenzana. Para tratar este tema, a este personaje, para exponer su vida, su labor, tanto pastoral como culturalmente, tenemos en el estudio a don Miguel Ángel Dionisio Vivas, que como siempre le tenemos que dar la bienvenida y el agradecimiento porque hace un paréntesis siempre para venir al programa. A nosotros nos satisface, Miguel Ángel, ese pequeño esfuerzo que haces por venir, pero nos agrada porque escuchamos cada día alguna novedad. Y hoy va a ser la gran novedad, el cardenal Lorenzana. Así que, Miguel Ángel, ya te preguntaré. Muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias, Andrés, por esta invitación y, como siempre, un placer pues, a acompañarte y acompañar a los telespectadores pues, en este espacio en el que recordamos la historia, la cultura, el patrimonio y, obviamente, pues en este año de Lorenzana no podríamos pasar sin hablar de él. Amigos, don Miguel Ángel Dionisio Vivas es sacerdote, doctor en historia, es un gran investigador, es especialista en archivística, profesor del Seminario de Toledo y también de la Universidad de Madrid, de la Complutense de Madrid. Es un investigador nato. Pertenece a la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. También es miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Para nosotros siempre es un gran honor contar con personas que tienen en su vida un gran espíritu de entrega, porque el investigador gratuitamente lo ha recibido, pero gratuitamente lo da, Miguel Ángel. Y esto es siempre para este programa un gran estímulo,
porque gratuitamente os dais y por ese motivo venís al programa. Pues bien, vamos a centrarnos en el cardenal Lorenzana. ¿Dónde nace? ¿Cómo se desarrolla su vida desde la infancia? ¿Cómo se introduce en el mundo eclesiástico desde muy pronto? ¿Cuáles son sus, diríamos, sus deseos como persona? Pues Lorenzana nace, lo has indicado al principio del programa, hace 300 años, estamos en su tercer centenario, en León. Nace en León, allí bautizado en la parroquia de San Pedro, y su educación se va a desarrollar en primer lugar con los jesuitas, más tarde con los benedictinos, y posteriormente, ya cuando vaya encauzando su vida hacia el estado clerical, va a pasar por diversas universidades de Valladolid, el Burgo de Osma y Salamanca, de tal manera que va a adquirir una formación muy completa, una formación jurídica bastante amplia y una formación teológica y humanística muy rica, que además, en este caso, iba acompañada por una gran inquietud intelectual, porque uno puede tener una buena formación, pero quedarse en ese periodo, y sin embargo Lorenzana siempre demostró un gran interés por el saber, por la cultura, por dar a conocer los avances culturales y científicos de su tiempo. Entonces él, después de hacer esta formación, este periodo de formación tan amplio y tan profundo, va a opositar y va a conseguir una canonjía en la catedral de Sigüenza. Él va a pasar a la diócesis de Sigüenza, va a estar pocos años, pero ya en Sigüenza nos encontramos con que realiza una labor muy intensa, catalogando el archivo de la catedral, haciendo descripciones, y va a ser en Sigüenza donde él se va a ordenar, porque es muy curioso, el cabildo le recuerda, una vez que ha tomado posesión, porque él oposita sin haber sido ordenado in sacris, sin haber recibido el sacramento del presbiterado. Entonces, siendo ya canónigo de Sigüenza, tiene que pedir permiso al cabildo para poder desplazarse y recibir la ordenación sacerdotal. Aunque sea un paréntesis, quien nos escucha y ve le sorprenderá cómo le pueden nombrar canónigo sin haber sido presbítero anteriormente. Eso parece una contradicción, ¿no? Bueno, hoy en día con nuestra forma de entender las cosas sí, pero en aquella época era usual, es decir, tú podías como clérigo, incluso aunque no fueras clérigo, era hasta principios del siglo XX, podía darse el caso, y en nuestro seminario, en otras diócesis se daba, de seminaristas que opositaban a alguna parroquia, lograban ganar la oposición esa parroquia, y una vez que eran ordenados ya iban directamente a esa parroquia porque era una parroquia que habían obtenido en posesión. Entonces era muy usual el antiguo régimen. Incluso se da el caso de arzobispos, que recibir el nombramiento para una sede episcopal, pero no la administran en lo espiritual porque no tienen la edad canónica. En la Edad Media era muy usual. Cuando hablamos aquí de los Sanchos de Aragón y de Castilla, pues recibían el nombramiento de arzobispos, y más adelante eran consagrados, presbíteros y obispos. Está aclarado. O sea, era un poco el sistema de la época. Opositabas, ganabas la plaza, y luego más tarde es cierto que tenían la obligación de ordenarte en un periodo de tiempo. Y es lo que hace el Cabildo de Sigüenza, le recuerda que se tiene que ordenar en el periodo de un año. Tiempo. Efectivamente. Bien, bueno, pues ya le tenemos iniciado en su formación, pero ¿cuáles son los caminos, las etapas religiosas por las que va pasando? Pues vemos en Lorenzana que es una figura como muy inquieta, porque siendo canónigo de Sigüenza, una diócesis que era muy importante en aquel momento, una de las diócesis más antiguas de Castilla, él oposita sin éxito a varias canonjías en otras catedrales, hasta que finalmente va a ser nombrado canónigo de gracia, es decir, no por oposición, sino por nombramiento del arzobispo, por parte del cardenal Luis Antonio de Borbón Farnesio, que era hijo de Felipe V.
y hermano del rey Fernando VI. Pero el cardenal toledano. Efectivamente, era cardenal arzobispo de Toledo, ahí vemos su imagen. No fue ordenado de arzobispo porque antes de que se produjera incluso la ordenación presbiteral, él es una figura muy curiosa, es una de las figuras también del siglo XVIII más interesantes como mecenas. Él fue gran mecenas, ya una vez secularizado fue mecenas de Boccherini, él fue el primer mecenas de Goya. Es una figura muy interesante. Entonces el cardenal Luis Antonio Jaime de Borbón y Farnesio, que era el hijo menor de Felipe V e Isabel Farnesio, es nombrado desde niño arzobispo de Toledo y en un momento determinado considera que no es su camino y renuncia tanto al cardenalato como a la sede de Toledo. Pero en su etapa final de arzobispo de Toledo, él nombra a nuestro personaje, a Lorenzana, a Francisco Antonio de Lorenzana y Butrón, que es el nombre completo, le nombra canónigo de gracia de la Catedral de Toledo. Y aquí comienza su relación con la catedral. Es una relación marcada también desde el primer momento por el gran interés por la cultura, por promover dentro del cabildo pues todo lo que era un conjunto de saberes. Había en ese momento en Toledo, en el cabildo, un conjunto de canónigos también muy interesantes como su figura. Había diríamos una especie de círculo intelectual muy propio de estos momentos de la Ilustración. Entonces, Lorenzana entra de lleno en este círculo, va a conocer a figuras muy interesantes y además él también va a desarrollar en la catedral una labor muy intensa que va a culminar dentro de la jerarquía catedralicia con su nombramiento por parte del siguiente arzobispo, por el conde de Teba, que sustituyó al primer cardenal Borbón. El conde de Teba le va a nombrar abad de la colegiata de San Vicente, que era uno de las dignidades de la catedral de más importancia, y más tarde el conde de Teba le va a designar también, va a alcanzar la dignidad de deán de la catedral de Toledo. Le tenemos ahí en efectivamente, ahí tenemos en primer lugar al conde de Teba y posteriormente al cardenal, al futuro cardenal Lorenzana, y a su sucesor, del que después hablaremos, el segundo cardenal de Borbón. Y siendo deán de la Catedral de Toledo, Lorenzana va a ser designado obispo de Plasencia. Plasencia, que también era una de las diócesis más importantes y más ricas de la España de su tiempo. Entonces él es designado obispo de Plasencia, va a ser consagrado obispo en la iglesia, la inmensa, impresionante iglesia que los dominicos tenían en Madrid, el convento de Santo Tomás, que era el gran convento dominico de Madrid. Hoy en día no existe, hoy es sobre el solar de aquella antigua iglesia que fue derribada tras la desamortización. Está la actual parroquia Santa Cruz, una parroquia neogótica muy interesante. Pues en aquel convento, que repito, era quizá de los más importantes de Castilla, de la orden dominica, es consagrado obispo. Y sin embargo, su pontificado en Plasencia va a ser brevísimo, porque a los pocos meses, al año siguiente, va a recibir el nombramiento de arzobispo de México. Miguel Ángel, ser arzobispo de México en aquella época, yo no le voy a poner, pero casi se puede poner al mismo nivel que el arzobispado de Toledo, ¿no? Bueno, no hay que olvidar que México, en dignidad, Toledo seguía siendo, o sea, abarcaba también como primada de las Españas y de las Indias, pero la Catedral de México, ahí vemos, ya nos está hablando de la importancia y de la riqueza de una sede arzobispal que tenía su lugar en una ciudad que era de las más importantes del mundo en aquella época. Es decir, México, pues, a partir de su reconfiguración por Hernán Cortés, capital del Virreinato a Nueva España, que era prácticamente un territorio que abarcaba todo Centroamérica, todo el actual México y gran parte de los Estados Unidos. No olvidemos que a mediados del siglo XVIII, este Virreinato a Nueva España
ocupaba todo lo que sería la mitad más o menos, al menos a nivel jurídico, toda la mitad oeste de Estados Unidos, incluso llegando a cerca de la frontera del Canadá. O sea, un virreinato extensísimo, riquísimo, y Ciudad de México es una ciudad, en el siglo XVII era una de las ciudades más importantes del mundo. ¿Y cuál fue la gran labor que hizo allí? Porque había problemas, por ejemplo, la esclavitud, por ejemplo, dar educación y cultura a los indígenas. ¿Ahí cómo intervino nuestro personaje? Pues desde el primer momento va a desarrollar una labor extraordinaria. Él llega a Veracruz, allí en Veracruz toma posesión del arzobispado. Inmediatamente cuando entre en la capital del virreinato, va a comenzar la visita pastoral, va a atender una diócesis extensísima. Se va a preocupar efectivamente de los indígenas, promoviendo la redacción de gramáticas en lengua indígena. No olvidemos que en el modelo virreinal, como cualquier modelo anterior al Estado-Nación del siglo XIX, no existe una lengua oficial. No había problema, el castellano se iba imponiendo como lengua de cultura, como lengua administrativa, pero no había una imposición legal de la lengua, con lo cual en la mayor parte de la población indígena hablaba las lenguas previas a la llegada de los Miguel españoles. Ángel, yo pensando, cuando tú me envías trabajos que tú investigas mucho, sería muy curioso hacer una investigación literariamente, porque habría varias lenguas, pero ordenar gramaticalmente esas lenguas tendría que ser de grandes peritos, ¿no? Claro, pero es una labor que se inicia, curiosamente, del primer momento de la evangelización de América. Y no solamente en América, en todo lo que era el ámbito de la monarquía española, fundamentalmente los religiosos se dedicaban precisamente como herramienta de evangelización a redactar pues estas gramáticas, diccionarios, de tal manera que las lenguas indígenas que no tenían esta estructura quedaban estructuradas. Hay casos curiosísimos. Otro personaje que yo descubrí un día por mi ruta de los Montes de Toledo es Sebastián de Totanés, que en el siglo XVIII va a redactar, en este periodo, va a redactar, por ejemplo, una gramática, un diccionario tagalo. O sea, que era muy usual por parte de los religiosos hacer esta labor para comprender, para entender, para evangelizar con las propias lenguas indígenas. Y Lorenzana promueve esto. Pero no solo, es decir, la labor en México es una labor que ya de alguna forma está hablando de lo que va a hacer en Toledo. Va a tener, lo indicaba esto al principio del programa, una labor, una parte profundamente pastoral, evangelizadora, de atención, porque él es un prelado celoso, cumplidor de sus deberes como pastor. Entonces, él dedica una gran atención a las labores que llamaríamos pastorales. Pero al mismo tiempo es un gran promotor de la cultura. Él entiende que son dos realidades inseparables. Entonces, en México, al mismo tiempo que visita las parroquias, que se preocupa por la formación del clero, que promueve estas herramientas que son culturales, pero no dejan de ser también fundamentalmente evangelizadoras, a la vez va a desarrollar una labor cultural extraordinaria. Va a editar los concilios mexicanos, va a reeditar, incluso lo va a anotar, la historia de Nueva España de Hernán Cortés. Va a construir, por él es también es una figura propia de la Ilustración. ¿Y qué pasa con el cuarto concilio que convoca? Claro, él convoca un concilio en México, siguiendo esta línea de los concilios, los grandes concilios que hay en toda Hispanoamérica desde el primer momento de evangelización, que eran herramientas precisamente para evangelizar. Este cuarto concilio mexicano que él convoca no va a ser aparentemente resulta un fracaso no en México, sino cuando envíe las conclusiones finales a Roma. Y Roma no se lo van a aprobar porque consideraban que pecaba de regalismo. Es decir, y esto sí que es una característica también de Lorenzana, el regalismo. ¿Qué es esto del regalismo? Pues dar al rey un papel central en la dirección de los asuntos de la Iglesia. Y el siglo XVIII es un siglo en España profundamente regalista. De hecho, una de las claves para entender la expulsión de la Compañía de Jesús, que Lorenzana va a ser el que va a realizar en México tras el decreto de Carlos III, pues una de las claves para entender esa expulsión de la Compañía de Jesús
es que la Compañía de Jesús, al tener ese cuarto voto de obediencia al Papa, de alguna forma se contraponían al poder real y parecían que eran como una especie de caballo de Troya dentro, Sí, sí. porque lo normal en la Iglesia de época era considerar que el rey tenía una serie de derechos, esas regalías, que incluso en el siglo XVIII hay toda una elaboración teórica que llega a decir que puede ser derecho divino. Tiene su fundamento, en el caso de América, en el patrimonio regio que el Papa Alejandro VI da a los reyes católicos para evangelizar Canarias y el Reino de Granada, que más tarde se extiende a América y que Adriano VI extiende a todos los episcopados, todas las episcopales de España en tiempo de Carlos I. Entonces, eso que siempre se había considerado que era una concesión del Papa para que los reyes colaboraran en la evangelización, en el siglo XVIII se empieza a considerar que es un derecho divino o un derecho del rey y hay una elaboración teórica. Entonces está este conflicto y la sensación que da el Cuarto Concilio Mexicano es que es demasiado regalista y por eso en Roma no lo aprueban. No, muy interesante ese detalle que has explicado de esos derechos divinos de la realeza. Luego el tiempo va demostrando que la realeza pues no tiene tantos derechos y tiene que ajustarse al mundo en el que va desarrollándose. Nos queda en esta primera parte, aunque no sea nada más que iniciarlo, porque vamos a hablar mucho, es nombrado arzobispo de Toledo y tiene que venir de México. Claro, él interrumpe, son unos 6 años, si no recuerdo mal, de pontificado mexicano, ya digo, muy intenso, porque incluso hace una labor, diríamos, edilicia. ¿En qué año estamos ya? Estamos ya en el año que se cumple este año 2022, el 250 aniversario, en 1772. Entonces, después de estos 6 años en México, que realmente es una labor extraordinaria, como luego veremos al final, México es una figura muy, muy valorada, pues es nombrado arzobispo de Toledo y pasa a la que era la sede más importante en dignidad y también en extensión, en riqueza, que es la sede primada de Toledo. Entonces tiene un itinerario que este 2022 hemos podido ir recordando porque es nombrado a principio de año, el 18 de julio llega a España, desembarca en Cádiz y el 3 de octubre por la tarde él entra en su diócesis de Toledo. Y ya le tenemos en Toledo, y aunque no sea nada más que algún rasgo, porque en la segunda parte vamos a hablar extensamente de él. ¿Por qué le podemos definir así, de una manera rápida? Bueno, yo creo que esa categorización del cardenal ilustrado es la que mejor define su figura, porque él va a asumir lo que sería el modo de actuar propio de un clérigo ilustrado y además aprovechando su posición como arzobispo de Toledo y más tarde va a ser creado cardenal, pues él va a promover toda esa ideología de una ilustración católica muy relacionada con los proyectos ilustrados de Carlos III. Él está pues en esta onda reformadora, renovadora, del despotismo ilustrado, es decir, aquello de todo por el pueblo pero sin el pueblo. Es decir, unas reformas, unas mejoras en todos los ámbitos, pero que no tocaran lo que sería la estructura política. O sea, en ese sentido, Lorenzana, a nivel, diríamos, ideológico, es una figura prototípica del antiguo régimen, defensor de la monarquía absoluta, del derecho divino de los reyes, pero considera que es necesario renovar, reformar, actualizar. Y como arzobispo de Toledo va a ser una de sus tareas fundamentales, ya digo, en colaboración, o por decirlo así, siguiendo esa estela que está promoviendo al mismo tiempo el rey Carlos III. A mí me ha llamado mucho la atención, que luego te lo voy a volver a preguntar, porque uno de sus grandes preocupaciones, una de sus grandes preocupaciones fue proteger la Universidad de Toledo. Pero sin embargo, Carlos III, que es un reformador
de la educación, suprime la Universidad de Toledo. Esa cuestión a ti como investigador te lo voy a volver a preguntar cuando hagamos la pequeña pausa, Miguel Ángel, porque a mí siempre me está dando vueltas esa idea. Piénsatelo y si te parece descansamos. Amigos, llegamos a la mitad del programa, Huellas de nuestro tiempo. Hoy estamos resaltando la gran figura del cardenal Lorenzana. Un descanso y seguimos con ustedes. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo con dos personajes. Uno, el cardenal Lorenzana, y otro, don Miguel Ángel Dionisio Vivas, que está hablando extensamente de la vida, obra, acción y promoción del gran cardenal ilustrado del siglo XVIII, de final del siglo XVIII. Yo les animo, amigos, personas que nos ven continuamente y nos escuchan, tengo a mi lado un libro de arzobispos toledanos, un libro editado y primero escrito por nuestro obispo de Albacete, don Ángel Fernández Collado, cuando era canónigo de la Catedral de Toledo y el director del archivo catedralicio, que nos ha dejado un legado también para que nuestros telespectadores puedan conocer la vida y obra de los cardenales y arzobispos. En este libro vienen desde la Edad Moderna, Renacimiento y Edad Moderna. Es una cita y un paréntesis en el programa. Continuamos con don Miguel Ángel Dionisio Vivas. Hemos situado 1772, nombrado arzobispo de Toledo, a Lorenzana, que era arzobispo de México. Allí hace una gran labor pastoral, como nos has indicado. ¿Cómo inicia, cómo entra pastoralmente en Toledo? Bueno, pues la preocupación de Lorenzana en Toledo es básicamente la misma que en México. Por una parte, una renovación de la vida religiosa que no se entiende sin una renovación del clero y, unido a eso, una promoción de la cultura en el sentido amplio, como ahora tendremos ocasión de ver. Entonces él va a preocuparse mucho de su clero, pero también de los fieles. Es curioso porque va a dar normas, a veces muy severas, sobre cómo hay que desarrollar el culto en las parroquias, porque él es enemigo de toda aquella aparatosidad barroca, del tiempo previo, toda la cultura barroca. Estamos en esta mitad del siglo XVIII, en el que se empieza a imponer en el arte el estilo neoclásico, pero no solamente es un estilo arquitectónico, es también un modo de pensar, un modo racional, un modo más lógico. Sí. Entonces, Lorenzana va a ser enemigo de pues, toda una serie de ceremonias barrocas muy recargadas, que él va a mandar suprimir, que él va a mandar que el adorno en las iglesias sea más sencillo. Y él va a promover también esa renovación religiosa, la va a promover desde un punto de vista artístico. Y sus intervenciones en la catedral van en este sentido. Obras en un estilo neoclásico, como también ahora veremos. Él se preocupa mucho de la formación del clero y en este sentido tiene que ver
una de sus principales obras arquitectónicas aquí en Toledo, que es la construcción del nuevo edificio de la universidad. El actual vicerrectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, Lorenzana lo va a convertir en... lo va a construir, lo va a convertir en la nueva sede de la Universidad de Toledo. La Universidad de Toledo, que era muy importante hoy en día, quizá hemos perdido la memoria de lo que fue esa Universidad de Santa Catalina, que originalmente pues tenía unas casas por debajo del actual seminario, la Plaza de Santa Catalina, se crea un colegio mayor, y esta universidad, que es fundada por un canónigo y que obtiene a principios del siglo XVI el título de Real y Pontificia, pues en el siglo XVIII se va a establecer provisionalmente en el expropiado edificio de la Compañía de Jesús, que es el actual edificio de Hacienda, el gran edificio que la Compañía había edificado junto a la iglesia de San Ildefonso. Bueno, pues va a estar aquí provisionalmente hasta que, por allí los jesuitas tienen el estudio de San Eugenio. Va a tener también una etapa provisional en San Pedro Mártir, donde estaba el estudio de los dominicos, y Lorenzana va sobre las casas de la Inquisición. No olvidemos que él también va a ser más adelante inquisidor general. Va a construir un edificio de nueva planta, neoclásico, para albergar la nueva sede de la universidad, un edificio que está planteado, no solamente el edificio, es toda la estructura con esta idea de mejorar la educación. Una educación que tampoco olvidemos que era esencialmente, la universidad era una institución esencialmente clerical. Es verdad que en esta etapa hay también seglares, ocurría en todas las universidades, pero esencialmente las universidades de su origen tienen la función de educar clérigos. Por eso Toledo no tuvo seminario hasta mediados del siglo XIX, porque en la diócesis de Toledo, en la extensísima diócesis de Toledo, en este momento tenemos la Universidad de Santa Catalina en Toledo, que formaba fundamentalmente clérigos dedicados al ámbito de lo jurídico. Gran parte de los clérigos que trabajaban en la administración diocesana, y no olvidemos aquella macroadministración, una diócesis que abarcaba prácticamente toda la actual Castilla-La Mancha, Jaén, territorios en Jaén, territorios en Granada. Orán, quien por el Lorenzana se abandona, porque hay un terremoto, el gobierno español considera que ya no puede sostenerse en Orán y se abandona. Y el cardenal y Lorenzana va a hacer traer todo el patrimonio histórico-artístico de Orán a Toledo, de tal manera que en el archivo diocesano se conservan los libros de sacramental, el libro de bautismo, confirmación, matrimonios, muchísima documentación de Orán. Trajo una pieza que desapareció desgraciadamente durante la Guerra Civil, que era una custodia espectacular, que se llamaba Sol de Orán, que fue donada a la parroquia Santa Leocadia y que en el verano de 1936 fue destruida. Entonces trae incluso hasta ese detalle se preocupaba el arzobispo. Entonces, la administración diocesana, que era amplia y compleja, hay que imaginarse el Palacio Arzobispal lleno de gente, que además él va a reformar el Palacio Arzobispal, pues para la formación de esos clérigos que se dedicaban a la administración, fundamentalmente era en la Universidad de Santa Catalina. Mientras los clérigos que se dedicaban más a la reflexión teológica se formaban en Alcalá de Henares. De alguna forma, esta es una tradición que se inicia desde el comienzo de las universidades. Santa Catalina más jurídica, Alcalá de Henares más teológica. Me has respondido a esa cuestión que yo te había planteado en la primera parte. Como Carlos III fue un reformador de la educación en España importante. Expulsó a los jesuitas también con un menoscabo en el ámbito educativo. Pero cuando hablamos de universidad, y comentábamos nosotros, al hablar Universidad de Salamanca, desde su fundación, pensamos en un concepto de universidad actual, y no tenían ninguna. De las universidades que a lo largo de esa historia se van desarrollando, tenían un carácter científico, sino más bien teológico, más bien de letras, más bien fundamentalmente humanísticas, diríamos hoy. Y la Universidad de Santa Catalina como universidad, diríamos seglar,
en el conjunto de la reforma de Carlos III se quedan en toda España las llamadas fundamentales. Claro, tú me has respondido, pero la Universidad de Santa Catalina, que tenía un sentido clerical, tiene que mantener, tienen que formarse los clérigos y se forman en la universidad. Me has dado respuesta a esa pregunta que yo te había formulado. Y además la Universidad de Alcalá continuó manteniéndose. Dentro de ese grupo reformista de Carlos III, yo no sé si eran 10 o 12 en todo el territorio nacional, pero Alcalá se mantiene. Bien, Miguel Ángel, vamos a continuar con Lorenzana. Pastoralmente ya has expuesto su gran iniciativa, pero la cultura pesa mucho en él. Claro, y es quizá el gran legado de Lorenzana a Toledo, pero inseparable del otro, porque podríamos ver diversos ámbitos culturales. Por ejemplo, uno de ellos va a ser relacionado con la tradición del rito hispano-mozárabe. Él va a hacer que se reedite y se actualicen los libros litúrgicos del rito mozárabe, editándolos de nuevo. Va a promover también la mejora de la propia capilla mozárabe. Hace traer de Roma, que hoy en día sigue estando en el retablo que preside la capilla, un mosaico con la imagen de la Virgen María que va a presidir la capilla mozárabe. Va a editar también los Santos Padres Toledanos, de la época visigoda. Hace una edición, pero no solamente de los Santos Padres, por ejemplo, hace una edición también de un autor latino como es Columela. Va a abrir al público, y eso es una idea muy de la época de la Ilustración, su riquísima biblioteca, que está en el origen de lo que hoy es el gran fondo espectacular del Fondo Borbón Lorenzana de la Biblioteca Regional de Castilla-Mancha en Alcázar. Bueno, pues esa biblioteca, que era la Biblioteca Arzobispal, la abre al público en el propio Palacio Arzobispal. Abre una puerta para que la gente pueda acceder y pueda consultar esos riquísimos fondos que va a enriquecer tanto como arzobispo de Toledo, diríamos presente en Toledo, como cuando marche a Roma. Él estando en Roma, y adelanto alguna cuestión, va a comprar muchísimos libros que envía a Toledo. Por ejemplo, muchos libros que pertenecían a la sacristía de la Capilla Sixtina, los compra y los envía a Toledo. Compra la biblioteca privada del cardenal Celada, que era un cardenal de Curia que había creado una biblioteca riquísima, la compra y la envía a la biblioteca capitular de Toledo. Es decir, hay una preocupación por la cultura, pero también por darla a conocer. Por otra parte, la actividad edilicia, edificios, diríamos, tipo práctico. Hemos hablado de la construcción de la universidad, también muy preocupado por lo caritativo, por la atención a los pobres y a los enfermos. Va a construir un nuevo hospital del Nuncio, esta institución que venía del siglo XVI, que atendía fundamentalmente a los dementes, pues va a hacer trasladar del antiguo hospital que llamamos del Nuncio Viejo, va a hacer construir un nuevo y espectacular edificio, donde se encuentra actualmente, ahí vemos algunas fotografías antiguas, el antiguo que podemos comparar las fachadas tanto de la universidad como del Hospital de Dementes, que están presididas por ese impresionante escudo del cardenal Lorenzana con esos dos leones. Es decir, él se preocupa por la promoción de la sanidad, pero también se va a preocupar por la promoción diríamos humana de indigentes, de tal manera que va a restaurar el Alcázar y va a instalar en el Alcázar, aquí en Toledo, pero también en Ciudad Real, un edificio que también hoy en día forma parte de la Universidad de Castilla-La Mancha, y en Alcázar de San Juan va a promover las Reales Casas de Caridad, que eran una escuela de oficios para gente indigente, para gente sin formación. Para mendigos. Claro, entonces era sacar de la mendicidad, pues esto también es una idea muy del siglo XVIII, de la Ilustración, acabar con la mendicidad. Entonces, para acabar con ella, ofrecerles una formación
un puesto de trabajo. Y por eso instituye en estos 3 lugares, Toledo... Claro, eso era la gran novedad, ¿no? La gran Claro, novedad de es este pasar personaje. de una, diríamos, una atención meramente caritativa, de dar la limosna, a decir, no, hay que promover humanamente a esta persona. Hay que sacar la limosna, claro, darla de otra manera. darla de otra forma, formar a la persona, darle capacidad para poder por sí misma salir adelante. Y por eso en Toledo, en Ciudad Real y en Alcázar de San Juan crea estas reales casas de caridad, que en Toledo además intenta recuperar una industria que había sido esencial en Toledo durante la Edad Moderna, que es la industria de la seda, la industria textil. Bueno, pues estos son aspectos, pero también hay aspectos tan curiosos como la promoción del urbanismo en la ciudad. Antes he dicho que renueva el Palacio Arzobispal. No le dio tiempo a terminarlo porque se tiene que marchar a Roma, pero la calle de la Trinidad, la fachada, por ejemplo, de la actual Capilla Arzobispal, es de la época de Lorenzana. Esa alineación de las calles más ordenadas que rompen un poquito la sinuosidad de las calles toledanas. Va a promover el Paseo de la Rosa, construyendo la fuente al final, y va a pagar y va a promover la plantación de árboles en el Paseo de la Vega, y no solamente va a promover esta plantación de árboles y crear un parque va a hacer traer de Madrid qué interesante. Las esculturas que coronaban el Palacio Real y que en este momento Carlos III manda bajar. Manda retirar. Porque en los gustos... en el proyecto original del Palacio Real, en la cornisa, aún quedan algunas esculturas, pero iba a ir toda la cornisa con la serie de los reyes de España, bueno, antes de reyes de España, incluso enlaza en algún lugar con el último emperador azteca, con el último emperador inca, pero esas esculturas que hacían que daban un aspecto muy barroco al coronamiento del Palacio Real, Carlos III, que viene con otros gustos, un gusto neoclásico. Carlos III está promoviendo en Nápoles las excavaciones de Pompeya y Herculano. Pues Carlos III manda quitar esas estatuas. Hay una leyenda de que si tuvo un sueño su madre, el Farnesio, que se lo hundían, pero bueno, el hecho es que Carlos III no le gustaba esa... Y lo trae a Toledo. Y reparten, esas esculturas se van a repartir por toda España, hay muchas en Madrid, y van a decorar jardines, y Canal Lorenzana va a hacer que se traigan a Toledo, va a conseguir que se traigan a Toledo algunas relacionadas con la propia historia de Toledo. Varias de los reyes visigodos y algunos reyes castellanos vinculados y que las podemos observar hoy en día en el Paseo de Merchán. Alguna tan deteriorada como la de Bamba, que requerirían una buena restauración. Y posiblemente otra ubicación. Yo que paseo mucho... yo colocaría alguna en otro lugar, para que sea visible. Bueno, algunas hoy en día han cambiado de sitio. Una escultura fue situada al final, hoy en día no está, al final del puente de San Martín, pues justo enfrente de la puerta había una escultura. Otras desaparecieron ante la Guerra Civil. Había la de Recaredo, que es ubicada en el Alcázar, durante el sitio del Alcázar desaparece. Las que básicamente se mantienen en su sitio son las del Paseo de la Vega, que merecerían ser acompañadas, y es porque no hay en Toledo un monumento, y lo merece el Canal Lorenzana. Sería un lugar ideal para ubicar una escultura que recordara una figura que estamos viendo que es clave. Pero, bueno, es que... Pero, Miguel Ángel, nos estás presentando un cardenal preocupado por la pastoral, preocupado por la cultura, preocupado por el urbanismo. ¿Cuánto tiempo estuvo en Toledo? Pues unos 28 años. Fue un pontificado muy largo. De hecho, estuvo un poco menos, por lo que ahora diré. Pero él entra en 1772 y dimitirá en el año 1800. Es cierto que el final de su vida lo va a pasar en Roma, en parte debido a los avatares políticos. Él había sido el educador de don Luis, el futuro don Luis de Borbón, que siendo niño no podía utilizar el apellido Borbón. Don Luis, el futuro cardenal Luis de Borbón, era hijo del anterior Luis Antonio Jaime de Borbón Farnesio. Este se casa muy tardíamente, con permiso de su hermano Carlos III, tiene un matrimonio que se llamaba desigual, es decir, se casa con alguien que no pertenece a la realeza y pierde los derechos
a la corona, por él y sus descendientes, de tal manera que sus hijos no podían utilizar el apellido Borbón. El hijo Luis, las hijas se van a educar en el convento de San Clemente y el hijo Luis se educa con el cardenal Lorenzana. Pero más tarde, estos avatares de la vida, durante el reinado de Carlos IV, el valido Manuel Godoy, para enlazar con la Casa Real, se va a casar con una de las hermanas de Luis. Y, claro, va a lograr del rey la rehabilitación de los 3 niños, o de los 3 que ya eran adultos, de las 2 hijas, y de una de ellas va a ser la condesa de Chinchón, retratada por Goya, que es el título que se le da al padre, el condado de Chinchón, y don Luis va a ser conde de Chinchón. Y al hijo menor, a don Luis, o al hijo varón mejor dicho, va a recuperar el apellido Borbón y el título de infante, y entonces se quiere promover su figura. Y claro, Godoy, que está muy interesado, ya está casado con una miembro de la familia real, es decir, que era nieta... Vamos, Miguel Ángel, a quedarnos ahí, porque antes de ir a Roma tuvo una acción importante con esos clérigos franceses que tienen que huir de Francia y él los acoge. Claro. ¿Cómo los acoge pastoralmente? Pues tuvo una actividad caritativa con ella extraordinaria. Es decir, nos encontramos en el momento de la Revolución Francesa, parte del clero francés no jura la Constitución francesa, ni la Constitución civil del clero, y tienen que exiliarse y salen fuera de Europa. Entonces, Lorenzana acogió a un número grandísimo de clérigos franceses exiliados y los mantuvo a su costa. Y en Toledo lo repartió en diversos lugares del arzobispado, pero en Toledo también hubo un número importante. De hecho, en la parroquia de San Andrés se conserva una lápida que recuerda a uno de ellos, que fue un fundador de unas religiosas y que muere y está enterrado en la iglesia de San Cipriano, parroquia de San Andrés y San Cipriano, en la iglesia de San Cipriano. Y no olvidemos, antes de irnos a Roma, sí, relacionado con la cultura, es decir, en el ámbito caritativo, esta actuación, esta preocupación, esta manutención que hace de los clérigos franceses. Pero relacionado con la cultura y gracias a su clero diocesano, que también es una forma de implicarles en la mejora, porque en la mentalidad ilustrada, la acción pastoral del párroco no solamente tiene que ser una acción meramente religiosa, sino que tiene que conllevar, igual que hace el propio arzobispo, una dimensión de promoción humana, de promoción artística, de promoción cultural. Entonces, él manda, y esto es una cosa extraordinaria, manda que todos los párrocos de la diócesis extensísima, elaboren un informe sobre la situación de sus pueblos, que es lo que llamamos las relaciones de Lorenzana. Ahí vemos el interrogatorio. Conservamos los originales en el archivo diocesano y ahí podemos ver el modelo. En este caso es el modelo que se envía al párroco de Ciruelos, pero es enviado a todas las parroquias de la diócesis. Entonces es un interrogatorio en el cual se va preguntando sobre la situación de la localidad, bueno, todos los datos que hay en torno a esa población. Comentaba Miguel Ángel que también tenían un mapa pequeño. Sí, bueno, aquí vemos las respuestas, pero además de las respuestas, juntamente con las respuestas escritas, a veces nos encontramos con mapas. En este caso vemos un mapa, un pequeño plano, este es muy sencillo, pero hay algunos extraordinarios. Hay el que se conserva de San Fernando de Henares, es una joyita, diríamos, artística, con pinturas, con un plano muy detallado. Aquí es una cosa muy general, pero vemos Madrid, vemos lo que se llamaban los caramancheles. Sí. Vemos ahí Villaviciosa, Móstoles, las poblaciones que constituían lo que llamaríamos hoy el sur de Madrid, que forma parte de la diócesis de Toledo. Entonces, estas relaciones de Lorenzana nos han permitido hacer una reconstrucción de la situación de un montón de poblaciones, Miguel Ángel, algunas ya publicadas, sí, y son extraordinarias. Es una fuente de conocimiento histórico amplísimo, desde datos demográficos, artísticos, jurídicos. Estamos al final del programa. Aunque sea brevemente, se tiene que ir a Roma
en el año 1800 renuncia a la diócesis toledana. Brevemente, ¿cuál es su vida en Roma? Bueno, pues él es enviado a Roma en este contexto que aludí antes de las intrigas de Godoy, Sí. en el contexto de una Roma invadida por las tropas francesas. Él es enviado a Roma junto con el arzobispo de Sevilla y el arzobispo titular de Seleucia para conseguir una serie de regalías para la corona, defender unos derechos de la corona. También se les envía con la misión de consolar al Papa Pío VI, pues en esta situación de que Roma ha sido saqueada por los franceses. No consiguen nada porque la curia romana se niega a reconocer estas regalías de la corona. Se manda al arzobispo de Sevilla y al arzobispo de Seleucia, titular de Seleucia, que recen, pero a Lorenzana no se le permite. De una forma se la exilia. Es un destierro, Sí, sí. diríamos, camuflado. Entonces, él en Italia va a acompañar a Pío VI hasta que, en Florencia, hasta que Pío VI es llevado a Francia, donde va a morir, y no se le permite a Lorenzana acompañarle. Pero Lorenzana va a participar, se queda en Italia, va a participar en el cónclave de Venecia, en el que se va a elegir al futuro Pío VII. De hecho, Lorenzana era el candidato de España para la tiara pontificia. Y después de la elección del Papa, pues Lorenzana de alguna forma está pensando en volver a Toledo, hasta que se le dice va a residir en Bolonia, en el Real Colegio de los Españoles, fundado por otro arzobispo Toledo, el cardenal Gil de Albornoz, un colegio del que él era patrono. Bueno, se queda en Bolonia y estando en Bolonia le van a sugerir que dimita. Y él, con una gran generosidad, va a renunciar a la sede de Toledo. Estamos a finales de 1800, renuncia a la sede de Toledo, de tal manera que he nombrado por su pupilo, que había formado con él, Luis María de Borbón y Vallábriga, el cuñado de Godoy, el hijo del primer cardenal Borbón, otra figura muy, muy importante en la política española de la época, tendrá un papel esencial en las Cortes de Cádiz, en el trienio liberal. Y Lorenzana queda en Roma. Y en Roma, bueno, en la situación en la que estaba el colegio cardenalicio con la invasión de Roma, él no solamente compra libros, como hemos dicho antes, sí, y los envía a Toledo, sino que va a sostener económicamente al Sacro Colegio. El Papa Pío VI le va a dar el título, siendo ya cardenal, pero le eleva de grado de cardenal y le va a nombrar cardenal de la Basílica de los Santos 12 Apóstoles, que está en el centro de Roma, y va a vivir en el Palacio del Quirinal, que ahora vive en el presidente de la República Italiana, pero era el palacio donde habitualmente vivía el Papa. Y en Roma va a colaborar en algún dicasterio romano y va a seguir desarrollando su labor caritativa. De tal manera que cuando en el año 1804 Lorenzana fallece, es enterrado en la Basílica de Santa Croce en Jerusalén y su epitafio va a ser Padre de los pobres. Miguel Ángel, estamos al final. Una pincelada. ¿Dónde está enterrado? Pues esto es muy curioso, porque antes hablé de la gran labor que desarrolla Lorenzana en México. Bueno, pues el Cabildo de México, si no me equivoco, en 1956 me parece, sí, fue en los años 50, creo, 1956, el Cabildo de México hace trasladar los restos del cardenal Lorenzana de su tumba en Santa Cruz de Jerusalén, en Roma, a la Catedral de México. Y actualmente está enterrado en la Catedral Aunque Metropolitana no esté de México. En Toledo, se queda de Lorenzana toda su labor, todos sus edificios, todo esa inquietud que tuvo, que tú has expuesto maravillosamente y que también a los toledanos nos debe hacer pensar que cuando paseamos tenemos que saber mirar a los edificios que encontramos, porque junto con estos hay otros, de otros cardenales, de otros arzobispos que intervinieron en la vida de Toledo, ¿verdad? Miguel Ángel, tristemente tenemos que llegar al final. Se podría hablar muchísimas cosas más de Lorenzana. Pero yo te agradezco ese hilo temporal que nos has expuesto, cuántas cosas se pueden aprender escuchando
de los investigadores. Así que muchas gracias, por la haber invitación, estado Andrés, un placer una como vez siempre. más, y que no será, la última. Gracias a Dios, Veremos. contamos con vosotros. Amigos, llegamos al final del programa. No sé si dentro del marco temporal o no, pero el programa Huella de Nuestro Tiempo se mantiene en el canal diocesano de Toledo todas las semanas con un nuevo tema. No nos falten. Hasta el próximo programa.